En un rincón olvidado del altiplano vivía don Ramiro, un hombre sencillo que dedicaba su vida a hornear pan. No tenía grandes riquezas ni una casa lujosa, pero lo que sí tenía era un corazón lleno de fe. Cada mañana, antes de que el sol asomara, se arrodillaba junto a su horno frío y hacía una oración sencilla pero poderosa. Señor, dame fuerzas para servir con bondad a quienes más lo necesitan. Sus manos, curtidas por los años, amasaban no solo harina, sino también esperanza. Aunque la soledad había golpeado fuerte su vida tras la pérdida de su esposa y su hijo, don Ramiro nunca permitió que la tristeza lo alejara de Dios. Al contrario, cada pan que salía de su horno era como un acto de oración, una muestra viva de superación. Era como aquel David que, a pesar de ser pequeño y estar solo frente al gigante, confiaba plenamente en el poder de Dios. Así era don Ramiro, un guerrero de la fe armado con harina, levadura y un corazón dispuesto. A veces, los vecinos más pobres tocaban a su puerta al amanecer con los ojos llenos de necesidad. Y aunque don Ramiro apenas tenía lo justo para sobrevivir, siempre encontraba la manera de compartir, como la viuda de Sarepta que, en tiempos de sequía, dio su último puñado de harina al profeta Elías. Don Ramiro ofrecía su pan sin esperar nada a cambio. Su horno nunca cerraba para quien tenía hambre. Los niños del barrio lo adoraban. Sabían que, si llegaban a su casa con las manos vacías, pero el corazón lleno de inocencia, él les regalaba un pan calentito, recién salido del horno. Para ellos, aquel hombre humilde era como una representación de la bondad de Cristo en la tierra. Y cada mordisco que daban era como un pequeño milagro, una caricia de esperanza en medio de la dureza de la vida. Y así, mientras las montañas observaban en silencio, don Ramiro seguía amasando día tras día. Con cada masa que crecía, también crecía su fe. No tenía certezas sobre el futuro, pero confiaba en que Dios proveería. Y lo que parecía ser solo un humilde taller de panadería, poco a poco se iba transformando en un verdadero refugio espiritual. Un lugar donde la oración y la caridad se mezclaban en el aire, como el aroma a pan recién hecho. Pero lo que vendría después sería aún más profundo y milagroso. Cada mañana, cuando el frío del altiplano parecía calar hasta los huesos, don Ramiro se acercaba a su viejo horno de barro. La leña era escasa, la harina apenas alcanzaba para unas pocas piezas, pero su corazón ardía como el fuego que intentaba encender. Con una oración en sus labios y la esperanza en el alma, repetía palabras que parecían susurradas por el propio Cristo. Señor, aunque no vea la abundancia, confío en que tú multiplicarás lo poco que tengo. El horno se convirtió en mucho más que un simple instrumento de trabajo. Era su altar, su lugar de encuentro con Dios. Cada vez que lo encendía, don Ramiro renovaba su fe, como aquel momento en que Moisés levantó su vara y abrió el mar rojo, confiando ciegamente en el poder divino. Aunque sus recursos parecían agotarse día tras día, nunca faltó una chispa de esperanza para avivar las brasas. Los vecinos lo observaban con asombro. ¿Cómo podía alguien, en medio de tanta escasez, seguir encendiendo su horno con tanta determinación? Algunos pensaban que era terquedad, otros que era locura, pero en el fondo, quienes conocían a don Ramiro sabían que lo que lo sostenía era una fe profunda y auténtica. Como Daniel en la cueva de los leones, él no temía al hambre ni a la falta, porque confiaba plenamente en la protección y provisión de Dios. Cada día que el humo se elevaba hacia el cielo era como una señal silenciosa, una oración sin palabras que llegaba hasta el trono celestial. Los niños lo miraban con admiración, aprendiendo que la fe no siempre se ve, pero siempre se siente. Don Ramiro les enseñaba, con su ejemplo, que la esperanza puede ser tan fuerte como el calor de un horno encendido en medio de la adversidad. Y así,
entre cenizas y llamas, entre panes humildes y oraciones sinceras, el horno de don Ramiro seguía encendido. Un símbolo vivo de que cuando hay fe, Dios siempre provee. Una mañana, mientras don Ramiro preparaba la masa con las últimas migajas de harina, una pequeña niña apareció en la puerta de su taller. Se llamaba Camila, y en sus manitas traía un saquito casi vacío, donde apenas quedaban unos puñados de harina. Sus ojos, grandes y llenos de inocencia, reflejaban esa mezcla de esperanza y timidez que solo un niño con fe verdadera puede tener. Con voz temblorosa pero decidida le dijo: «Don Ramiro, esto es todo lo que tenemos en casa, pero mi mamá dice que usted puede convertirlo en pan». Don Ramiro la miró con ternura. Sabía lo que significaba aquel gesto. Era como cuando aquel niño en la Biblia ofreció sus 5 panes y 2 peces, sin imaginar que Jesús haría un milagro con ellos. La fe de Camila le recordó que Dios siempre obra a través de los corazones puros, de aquellos que confían sin dudar, sin calcular, sin miedo. Recibió la harina como quien recibe un tesoro y, sin perder tiempo, comenzó a amasar con más fervor que nunca. Mientras trabajaba, don Ramiro elevó una oración silenciosa. «Señor, multiplica este pequeño acto de caridad. Que de estas manos salgan bendiciones que llenen no solo estómagos, sino también corazones». La pequeña Camila se quedó observándolo, con la mirada fija en cada movimiento, como si entendiera que algo especial estaba ocurriendo en ese instante. La inocencia de su infancia se mezclaba con una fe madura, profunda, que tocaba el alma de todos los que estaban cerca. El olor del pan comenzaba a invadir el aire, trayendo consigo una sensación de esperanza que parecía abrazar todo el vecindario. Los vecinos, al ver el humo salir del horno, supieron que don Ramiro estaba trabajando de nuevo, y muchos de ellos agradecieron en silencio, conscientes de que aquel hombre era una bendición enviada por Dios. Camila, con sus ojitos brillando, no se movió de allí hasta ver el primer pan dorado salir del horno. Ese día, en medio de la escasez, nació algo más fuerte que el hambre, una esperanza renovada. Camila y don Ramiro compartieron un momento de transformación espiritual, donde la fe y la bondad se unieron en una pequeña gran ofrenda. Aquel saquito de harina se convirtió en símbolo de que, cuando entregamos lo poco que tenemos con amor y confianza en Dios, Él hace el resto. El frío de la tarde comenzaba a envolver las calles del pueblo, pero dentro del pequeño taller de don Ramiro, el horno seguía ardiendo con una calidez especial. Aquella jornada, con la harina que Camila había traído, decidió hornear 5 panes. Pero no eran panes comunes. Los formó en forma de corazón, como un símbolo de amor y compasión. Mientras sus manos moldeaban la masa, en su interior brotaba una oración profunda. «Señor, que cada uno de estos panes sea una respuesta a una necesidad, un abrazo para quien lo reciba». Los primeros en llegar fueron 3 niños del barrio, con las mejillas enrojecidas por el frío y los estómagos vacíos. Don Ramiro, sin dudar, les entregó los primeros 3 panes. Los pequeños los recibieron como si fueran un regalo del cielo, agradeciendo con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. En ese instante recordó el pasaje donde Jesús alimentó a la multitud con solo unos pocos panes y peces. No hacía falta tener mucho, solo fe. El 4.º pan fue para una madre joven que, con lágrimas en los ojos, confesó que no tenía nada para darles de comer a sus hijos esa noche. Don Ramiro, con la voz temblorosa pero firme, le dijo: «Confía, hija, Dios siempre llega a tiempo». Y al entregarle el pan, sintió que aquel simple gesto estaba siendo guiado por una mano mucho más grande que la suya. La mujer se fue abrazando el pan como si llevara un tesoro. Quedaba solo un pan, un último corazón de trigo, cálido y fragante, que don Ramiro sostuvo entre sus manos por unos segundos más, como si supiera que tenía un destino especial.
Su oración se intensificó, pidiendo que ese último pan llegara justo a quien más lo necesitara. El aire parecía cargado de un silencio reverente, como si todo el cielo estuviera esperando el siguiente paso. Sin que él lo supiera, aquel pan se convertiría en el inicio de un encuentro que marcaría su vida para siempre. La fe, la esperanza y la bondad se mezclaban en el ambiente como el aroma que escapaba por la chimenea, llevando consigo un mensaje invisible, pero poderoso. Los milagros más grandes a veces son los más silenciosos. Cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, un joven caminante apareció en el umbral de la panadería de don Ramiro. Su rostro era sereno, su mirada profunda y su ropa sencilla, pero había en él una luz especial, como si la paz de Dios lo envolviera. Se llamaba Mateo, o al menos así se presentó. Al verlo, don Ramiro supo en su corazón que ese último pan de forma de corazón era para él. Sin pensarlo dos veces, se lo entregó, como quien cumple una misión sagrada. Mateo tomó el pan entre sus manos con una gratitud inmensa. Antes de dar el primer bocado, levantó la vista y le dijo a don Ramiro con una voz suave pero firme: «Que Dios multiplique en tu vida lo que hoy has dado con amor». Esas palabras tocaron el alma del panadero como una caricia celestial. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, como si el cielo hubiera abierto una pequeña ventana sobre aquel pequeño taller de pan. Cuando Mateo se marchó, algo en su andar llamó la atención de don Ramiro. El joven caminaba con paso ligero, casi como si flotara, y lo más curioso, no dejaba huellas en la tierra. El anciano frotó sus ojos, incrédulo. ¿Acaso era un ángel? ¿Un mensajero enviado por Cristo para confirmar que su fe y su entrega no pasaban desapercibidas ante los ojos de Dios? La emoción lo desbordó y sin poder contener las lágrimas, se arrodilló junto al horno todavía encendido y comenzó a orar. Su oración fue diferente aquella vez. Ya no pedía harina ni leña, solo agradecía. Agradecía por cada niño alimentado, por cada sonrisa recibida, por cada momento en que, a pesar de la escasez, la esperanza seguía viva. Sentía que Dios le había enviado una respuesta, un abrazo invisible pero real. Recordó las veces que había leído sobre encuentros sobrenaturales en la Biblia, como cuando Abraham recibió a 3 visitantes misteriosos sin saber que eran enviados del cielo. Ahora, él mismo parecía haber vivido algo similar. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a llenar el cielo, don Ramiro se sintió más acompañado que nunca. La soledad que durante años lo había rodeado parecía haber desaparecido, como si una presencia divina estuviera cuidándolo y reafirmando que su vida, su fe y su servicio eran valiosos ante los ojos de Dios. Con el paso de los días, la salud de don Ramiro comenzó a debilitarse. Su cuerpo, cansado por los años de esfuerzo y entrega, ya no respondía como antes. Pero su espíritu seguía fuerte, lleno de fe y esperanza. Desde su cama podía oler el humo del horno y escuchar el crepitar de la leña. Aún en medio de la enfermedad, no dejó que la tristeza lo venciera. Con las manos entrelazadas sobre el pecho, elevaba oraciones llenas de gratitud y confianza, pidiendo a Dios que su misión no terminara con él. Un día llamó a Tomás, un joven del pueblo que desde niño lo había admirado. Tomás había crecido viendo a don Ramiro entregar pan y bondad a quienes más lo necesitaban. Con lágrimas en los ojos, el anciano le dijo: «Hijo, hay algo que no puedes dejar morir, el fuego del horno. Mientras ese horno siga encendido, habrá esperanza para quien toque a esta puerta». Era como el relevo de una antorcha sagrada, una encomienda directa del cielo. Tomás aceptó la responsabilidad con un compromiso que nacía desde lo más profundo de su alma. No era solo una tarea, era un acto de fe, una continuación de la obra que Dios había empezado en aquel humilde taller de panadería. Recordaba las historias de Samuel,
quien desde pequeño escuchó la voz de Dios y obedeció con valentía. Ahora, Tomás sentía que también debía responder a un llamado divino. Después del último adiós a don Ramiro, el joven no dejó que el horno se apagara ni un solo día. Transformó la pequeña panadería en un espacio comunitario, donde no solo se horneaba pan, sino también esperanza. Vecinos, niños y familias enteras se reunían allí, compartiendo oraciones, cantos y momentos de transformación. El espíritu de don Ramiro seguía presente en cada rincón, como si su bondad y su fe hubieran quedado impregnadas en las paredes, en el aire, en cada migaja de pan. Y así, el legado eterno de aquel panadero humilde siguió creciendo, como una llama que ni el tiempo ni la adversidad podían apagar. La fe que comenzó con un simple horno de barro se había convertido en un testimonio vivo de cómo la compasión, la caridad y la oración pueden transformar no solo una vida, sino toda una comunidad. Aunque don Ramiro ya no estaba físicamente, su presencia seguía latiendo en cada rincón del pueblo. Cada vez que el aroma del pan recién horneado llenaba el aire, era imposible no pensar en su legado de fe y bondad. Los niños, que antes corrían descalzos por las calles con el estómago vacío, ahora lo hacían con una sonrisa, sabiendo que siempre habría un pan caliente esperándolos. La transformación era visible, pero sobre todo se sentía en el corazón de cada persona que había recibido una muestra de compasión en ese lugar. Tomás, guiado por el ejemplo de don Ramiro, entendió que el horno no solo cocía pan, sino también sueños y nuevas oportunidades. Empezó a enseñar a los más pequeños a amasar, a compartir y a orar con sinceridad. Les decía que, así como Dios había estado con David cuando enfrentó a Goliat, también estaba con cada uno de ellos, acompañándolos en sus batallas diarias. La oración se volvió parte de la rutina del taller, y más de una vez, las lágrimas de esperanza se mezclaban con la harina sobre la mesa. La historia de don Ramiro se convirtió en inspiración para otros pueblos cercanos. Gente de lugares lejanos venía a conocer aquel horno, donde los milagros parecían ocurrir en silencio. Cada visitante se llevaba algo más que pan. Se llevaba un mensaje de esperanza, un recordatorio de que, cuando actuamos con bondad y fe, Dios multiplica nuestros esfuerzos. Como ocurrió con la viuda de Sarepta o con los discípulos en Pentecostés, el Espíritu de Dios seguía obrando, tocando vidas de formas inesperadas. Lo más hermoso era ver cómo los niños que antes solo recibían, ahora eran quienes más daban. Llevaban pan a ancianos solitarios, compartían con amigos necesitados e incluso organizaban pequeñas jornadas de oración en el taller. La infancia del pueblo se llenó de pureza y generosidad, reflejando el verdadero rostro de Cristo en cada pequeño acto de amor. Así, el espíritu de don Ramiro siguió escribiendo nuevas páginas en la historia de aquella comunidad. Un hombre sencillo, con un horno humilde y un corazón entregado a Dios, había demostrado que la fe, cuando se vive con autenticidad, tiene el poder de transformar no solo una vida, sino muchas. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que Dios te hablaba a través de un acto de bondad, como el pan de don Ramiro? Cuéntame en los comentarios. Quiero conocer tu historia y cómo la fe ha transformado tu vida. Si este video tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las próximas historias que pueden fortalecer tu fe y darte esperanza en los momentos más difíciles. Y no te vayas, porque en la pantalla te está esperando otro video lleno de testimonios que te inspirarán aún más. Te mando un abrazo enorme y que Dios bendiga tu vida siempre.